Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el caso Juan Sebastián Figueroa, la muerte en silencio. Comenzamos. Hay noticias que parecen durar apenas unos minutos. Aparecen en la pantalla del teléfono, ocupan un espacio en el noticiero de la noche y al poco tiempo son reemplazadas por otra tragedia. Pero hay otras que desde el instante en que se conocen dejan la sensación de que detrás de ese titular existe una historia mucho más grande de lo que alcanzan a contar unas cuantas líneas. La madrugada del 12 de julio de 2010 ocurrió una de esas noticias. Los primeros reportes hablaban de un joven atacado con arma de fuego en Cuernavaca, Morelos. Poco después comenzó a circular un nombre y casi de inmediato un apellido que hizo que el caso dejara de ser un hecho local para convertirse en una noticia nacional. Figueroa. No era un apellido cualquiera. Era el de una familia conocida por millones de mexicanos, gracias a la trayectoria de Joan Sebastián. Durante décadas su música había acompañado fiestas, despedidas, amores y desamores. Era una figura pública cuya vida parecía desarrollarse frente a las cámaras y los escenarios. Pero esa madrugada la atención dejó de estar en los conciertos o en las canciones. Se concentró en una pregunta mucho más dolorosa. ¿Qué había pasado con uno de sus hijos? Conforme avanzaron las horas, la información comenzó a confirmarse. El joven era Juan Sebastián Figueroa. Tenía apenas 27 años y había sido víctima de un ataque armado. A partir de ese momento comenzaron las actualizaciones, las declaraciones y las reconstrucciones de los hechos. Como ocurre en prácticamente todos los casos de alto impacto, las primeras versiones no siempre coincidían entre sí. Algunas aportaban datos que después serían corregidos. Otras mezclaban información confirmada con rumores que circulaban a gran velocidad. Eso provocó que desde el principio el caso quedara rodeado de preguntas. Y con el paso de los años ocurrió algo todavía más curioso. Muchas personas recuerdan perfectamente haber escuchado la noticia, recuerdan el impacto, recuerdan el apellido, pero cuando intentan explicar qué ocurrió realmente aquella noche, las respuestas empiezan a desdibujarse. Algunos creen que fue un intento de robo, otros recuerdan haber escuchado que se trató de una discusión. Hay quienes piensan que todo quedó completamente resuelto y también quienes aseguran que el caso nunca terminó de aclararse. La realidad es bastante más compleja que cualquiera de esas versiones simplificadas, porque detrás de los titulares existió una investigación, hubo testimonios, declaraciones oficiales, líneas de trabajo, hipótesis que cobraron fuerza y otras que terminaron perdiéndola conforme aparecían nuevos elementos. También existió una familia enfrentando una pérdida mientras el país entero intentaba entender qué había ocurrido. Y ese detalle es importante. Con frecuencia, cuando un crimen involucra a personas conocidas, la conversación pública gira alrededor de la fama. El apellido termina ocupando más espacio que la propia víctima. Poco a poco dejamos de hablar de quién era esa persona y comenzamos a hablar únicamente del personaje público al que estaba relacionada. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Durante años, el nombre de Juan Sebastián Figueroa apareció casi siempre acompañado por una aclaración: el hijo de Joan Sebastián. Era una descripción correcta, pero también incompleta, porque antes de convertirse en una víctima de un crimen que ocupó titulares nacionales, era una persona con una historia propia, una familia, amistades, proyectos y una vida que terminó de forma abrupta en circunstancias que todavía generan preguntas. Y precisamente por eso, esta emisión no pretende construir una leyenda alrededor del caso, tampoco alimentar versiones que nunca perdieron, pues, espectacularidad.
y tampoco jamás se pudieron comprobar, ni mucho menos convertir una tragedia real en un espectáculo. Mi objetivo es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil. Reconstruir paso a paso lo que realmente puede sostenerse con información documentada. Separar los hechos de las interpretaciones. Distinguir entre lo que dijeron las autoridades, lo que publicaron los medios y lo que con el tiempo terminó convirtiéndose en un rumor. Porque cuando un caso permanece durante años en la conversación pública, suele ocurrir algo curioso. La memoria colectiva empieza a mezclar información verdadera con recuerdos incompletos, comentarios repetidos y versiones que, aunque nunca fueron confirmadas, terminan pareciendo ciertas simplemente porque se escucharon muchas veces. Ese es uno de los mayores riesgos al contar una historia como esta. No faltan opiniones. Lo que hace falta es ordenarlas. Durante los próximos minutos no vamos a recorrer únicamente la noche del ataque. Vamos a conocer quién era Juan Sebastián Figueroa antes de que su nombre apareciera en las noticias. Reconstruiremos los acontecimientos previos al crimen, la secuencia conocida de aquella madrugada, el desarrollo de la investigación, la hipótesis o las hipótesis que fueron consideradas y las conclusiones que realmente pueden sostenerse con los documentos y declaraciones disponibles. Y sobre todo intentaremos responder a una pregunta que sigue siendo el centro de toda esta historia. No quién era su padre, no por qué el caso atrajo tanta atención mediática, sino qué ocurrió realmente aquella noche en Cuernavaca. Porque cuando se apagan las cámaras, desaparecen los titulares y el interés público se desplaza hacia otra noticia. Es ahí donde empieza el trabajo más importante, el de reconstruir una historia con paciencia, separar los hechos del ruido y recordar que, detrás de cada expediente, hay una vida que dejó de escribirse demasiado pronto. Cuando una persona muere en un hecho violento, ocurre algo que se ha vuelto casi automático. Su historia empieza el día de su muerte. Todo lo anterior desaparece. Los titulares hablan del ataque, de la investigación, de las autoridades, de las hipótesis y de los responsables. Pero rara vez se detienen a responder una pregunta mucho más sencilla. ¿Quién era esa persona antes de convertirse en una víctima? En el caso de Juan Sebastián Figueroa, esa pregunta quedó prácticamente sepultada bajo el peso de otro nombre, Joan Sebastián. Durante años, cada vez que alguien mencionaba el caso, la presentación era casi idéntica. El hijo del cantante Joan Sebastián. Era una referencia inevitable, porque explicaba el enorme interés mediático que despertó el crimen. Pero también tuvo un efecto secundario. Redujo la identidad de Juan Sebastián a una relación familiar. Y esa no era toda la historia. Juan Sebastián Figueroa nació en una familia que desde mucho antes de su nacimiento ya vivía bajo la atención pública. Crecer siendo hijo de una figura tan conocida significaba convivir con una realidad muy distinta a la de la mayoría de las personas. Había reconocimiento, privilegios y oportunidades, pero también una exposición constante. Cada acontecimiento familiar tenía el potencial de convertirse en noticia, incluso aquellos que normalmente permanecerían en el ámbito privado. Sin embargo, quienes lo conocieron lo describieron como un joven que procuraba llevar una vida relativamente normal dentro de lo posible. Su nombre apareció ocasionalmente en notas de espectáculos por su parentesco, pero no era una figura pública en el mismo sentido que su papá. No construyó una carrera artística que lo colocara frente a los reflectores de manera permanente, ni buscó convertir su vida personal en un espectáculo mediático. Eso no significa que viviera completamente alejado de ese mundo. La familia Figueroa era ampliamente conocida. Cualquier movimiento relevante terminaba llamando la atención de la prensa, y esa cercanía con la fama hacía prácticamente imposible pasar desapercibido por completo. Pero una cosa era aparecer ocasionalmente en los medios y otra muy distinta convertirse de un día para otro en el centro de una investigación por homicidio. Para entender el impacto que tuvo el caso, también es necesario mirar el entorno donde ocurrieron los hechos.
Cuernavaca, la capital de Morelos, llevaba años arrastrando una transformación preocupante. Conocida durante mucho tiempo como la ciudad de la eterna primavera, había sido durante décadas un destino de descanso para habitantes de la Ciudad de México, artistas, empresarios y familias que buscaban un ritmo de vida más tranquilo. Sus jardines, su clima y la cercanía con la capital la convirtieron en un lugar atractivo para vivir o pasar los fines de semana. Pero a finales de la década del año 2000, esa imagen comenzó a fracturarse. La violencia relacionada con el crimen organizado empezó a hacerse cada vez más visible en distintas regiones del estado. Los enfrentamientos, las ejecuciones y otros delitos de alto impacto comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en los medios de comunicación. Morelos dejó de ser visto únicamente como un refugio tranquilo y empezó a figurar también en las noticias por problemas de seguridad que preocupaban tanto a las autoridades como a la población. Ese contexto no significa que cualquier hecho violento tuviera necesariamente relación con organizaciones criminales, pero sí explica por qué cada vez que ocurría un homicidio de alto perfil, surgían de inmediato múltiples especulaciones sobre los posibles motivos. Era un momento en el que la incertidumbre formaba parte de la vida cotidiana, y esa incertidumbre acompañaría desde el principio al caso de Juan Sebastián. En los meses previos a su muerte no existían reportes públicos que indicaran que estuviera involucrado en actividades delictivas o que enfrentara amenazas conocidas y documentadas. Esa aclaración es importante porque con el paso del tiempo comenzaron a circular numerosas versiones que intentaban explicar el crimen a partir de rumores, muchos de los cuales nunca fueron respaldados por investigaciones oficiales. Como ocurre en muchos casos mediáticos, el vacío de información fue ocupado rápidamente por la especulación. Y precisamente por eso conviene distinguir entre aquello que puede documentarse y aquello que simplemente se repitió una y otra vez sin pruebas suficientes. Lo que sí puede afirmarse es que Juan Sebastián llevaba una vida social activa y era conocido dentro de su círculo cercano. Frecuentaba distintos lugares de Cuernavaca y mantenía amistades en la ciudad. Esa rutina no llamaba especialmente la atención hasta que ocurrió el ataque que cambiaría por completo la manera en que el país recordaría su nombre. Mientras tanto, Joan Sebastián continuaba desarrollando una de las carreras más exitosas de la música regional mexicana. Su agenda profesional seguía adelante entre presentaciones, grabaciones y apariciones públicas. Desde fuera, la familia proyectaba una imagen de éxito construida durante décadas. Pero como ocurre con cualquier familia, la imagen pública nunca refleja toda la realidad privada. Con el paso de los años, la familia Figueroa enfrentaría pérdidas profundamente dolorosas que alimentarían la percepción de que una tragedia o una especie de maldición parecía perseguirlos. Sin embargo, en julio de 2010, nadie podía imaginar que aquella lista comenzaría precisamente con la muerte de Juan Sebastián. Y quizá esa sea una de las razones por las que este caso sigue provocando interés tantos años después. No fue únicamente el asesinato de un joven. Fue el momento en que una familia ampliamente conocida dejó de ocupar titulares por la música para empezar a aparecer una y otra vez en las páginas de sucesos. Sin embargo, antes de que existiera una investigación, antes de las declaraciones oficiales y antes de las preguntas que dominarían la cobertura nacional, hubo un día que comenzó como cualquier otro. Nadie alrededor de Juan Sebastián sabía que aquellas horas terminarían siendo reconstruidas por policías, periodistas y peritos. Nadie imaginaba que conversaciones aparentemente rutinarias, trayectos cotidianos y decisiones que parecían insignificantes adquirirían un nuevo significado después de la tragedia. Porque así funcionan muchas investigaciones. Solo cuando ocurre un hecho extraordinario, los momentos ordinarios empiezan a cobrar importancia. Y eso es precisamente lo que ocurrió en las últimas horas conocidas de Juan Sebastián Figueroa. Un recorrido que, visto en retrospectiva,
parece conducir inevitablemente hacia el desenlace, pero que para quienes lo vivieron en tiempo real, no era más que otro día de julio en una ciudad que intentaba seguir con su vida, mientras la violencia comenzaba a hacerse cada vez más frecuente. En el siguiente capítulo reconstruiremos, con base en la información documentada, qué se sabe sobre esas últimas horas, cómo se desarrollaron los acontecimientos y de qué manera una noche aparentemente normal terminó convirtiéndose en el inicio de uno de los casos más comentados de ese año. Las investigaciones sobre un homicidio suelen comenzar mucho antes de que aparezcan los peritos. Empiezan con una pregunta muy sencilla. ¿Qué hizo la víctima durante sus últimas horas? Bueno, pues responderla permite construir una línea de tiempo, identificar a las personas con las que estuvo, los lugares que visitó y los acontecimientos que, vistos en retrospectiva, pueden adquirir una importancia que en ese momento nadie imaginó. En el caso de Juan Sebastián Figueroa, esa reconstrucción nunca fue completamente pública. Las autoridades dieron a conocer algunos elementos de la investigación. Diversos medios lograron confirmar otros a través de fuentes propias y varios detalles quedaron reservados dentro del expediente. Por eso es importante distinguir entre los hechos que fueron documentados y aquellas versiones que comenzaron a circular sin respaldo oficial. Lo que sí puede establecerse es que la noche del 11 de julio de 2010, Juan Sebastián se encontraba en Cuernavaca. Como muchos jóvenes de su edad, había salido a convivir. No existía nada que hiciera pensar que aquella noche terminaría de manera distinta a tantas otras. Conforme avanzaron las horas, sus actividades transcurrieron con aparente normalidad. Las personas que convivieron con él no describieron un ambiente de tensión previa, ni la existencia de un conflicto público que anticipara lo que estaba por ocurrir. Esa ausencia de señales también complicó la investigación posterior, porque reducía la posibilidad de encontrar un motivo evidente desde el principio. Ya durante la madrugada, Juan Sebastián se desplaza por una zona de Cuernavaca cuando ocurrió el hecho. Este hecho cambiará por completo el rumbo de la historia. De acuerdo con la información que las autoridades y diversos reportes periodísticos fueron consolidando en los días posteriores, fue víctima de una agresión con arma de fuego. Los primeros segundos posteriores al ataque fueron confusos. Algunas personas escucharon las detonaciones sin comprender de inmediato lo que había ocurrido. Otras se acercaron únicamente cuando el peligro parecía haber terminado. Los servicios de emergencia fueron alertados mientras quienes estaban en el lugar intentaban entender la gravedad de la situación. Los reportes iniciales coincidían en un punto fundamental. Juan Sebastián Figueroa había resultado gravemente herido. A partir de ese momento comenzó una carrera contra el tiempo. Fue trasladado para recibir atención médica de urgencia. Los médicos hicieron lo que correspondía en una situación de esa gravedad, pero las lesiones eran demasiado severas. Horas después se confirmó la noticia que transformó un hecho violento en un caso de interés nacional. Juan Sebastián Figueroa había fallecido. La confirmación del fallecimiento provocó un cambio inmediato en la dimensión del caso. Hasta ese momento se trataba de un ataque armado que estaba siendo atendido por las autoridades locales. A partir de la identificación de la víctima, el homicidio comenzó a recibir cobertura nacional. Los principales medios retomaron la noticia casi de inmediato. Sin embargo, conforme aumentaba la atención pública, también comenzaron a multiplicarse las versiones. Algunas notas hablaban de un ataque directo. Otras sugerían que el crimen pudo haberse originado tras una discusión. También aparecieron versiones que insinuaban distintos móviles, aunque muchas de ellas no estaban respaldadas por información oficial. Esa diversidad de hipótesis generó una confusión que acompañaría al caso durante mucho tiempo. Las autoridades, por su parte, optaron por mantener cautela durante las primeras horas. Era una decisión lógica. En ese momento todavía era necesario preservar evidencias
entrevistar testigos, revisar indicios y comenzar a reconstruir la secuencia completa de los acontecimientos antes de emitir conclusiones. Mientras tanto, la noticia seguía creciendo. La reacción pública estuvo marcada por el impacto, no solamente porque la víctima perteneciera a una familia ampliamente conocida, sino porque el crimen parecía reflejar una realidad que preocupaba cada vez más a los habitantes de Morelos. La sensación de que la violencia podía alcanzar prácticamente a cualquiera. En paralelo, Joan Sebastián recibió una noticia que ningún padre espera escuchar. Las declaraciones públicas que ofreció posteriormente reflejaban un dolor evidente, pero también una actitud prudente respecto a la investigación. Evitó adelantar conclusiones y pidió que las autoridades realizaran su trabajo para esclarecer los hechos. Ese mensaje contrastaba con el ambiente que comenzaba a instalarse fuera de la investigación oficial. Programas de televisión, columnas de opinión y espacios informativos empezaron a debatir posibles explicaciones cuando todavía había muy poca información confirmada. Algunas hipótesis desaparecieron pocos días después. Otras continuarían circulando durante años pese a no haber sido, demostradas o comprobadas. Y esa mezcla entre hechos comprobados y versiones no verificadas terminó complicando la percepción pública del caso. Mientras tanto, dentro de la investigación comenzaban las primeras diligencias. Los peritos procesaron la escena conforme a los protocolos correspondientes. Se recopilaron indicios materiales, se realizaron entrevistas iniciales y se inició el análisis de la información disponible para establecer cómo había ocurrido exactamente la agresión. Uno de los primeros objetivos consistía en identificar a todas las personas que habían tenido contacto con Juan Sebastián durante las horas previas al ataque. No porque existiera una sospecha sobre ellos, sino porque esa reconstrucción cronológica era indispensable para entender el contexto completo. También comenzaron a revisarse las circunstancias específicas del lugar donde ocurrió la agresión, la posición de los vehículos, los posibles recorridos realizados y cualquier elemento que permitiera establecer una secuencia objetiva de los hechos, pues de alguna forma todo esto pasó a formar parte del trabajo de investigación. Pues bien, al mismo tiempo la familia enfrentaba un proceso completamente distinto. Mientras las autoridades intentaban responder preguntas técnicas, ellos enfrentaban una pérdida irreparable. Y ese contraste suele pasar desapercibido cuando un caso recibe tanta atención mediática. Para el expediente, el objetivo consiste en identificar responsables. Para una familia, la realidad es mucho más dura. No existe investigación que pueda devolver a la persona que murió. Los días posteriores estuvieron marcados por el duelo, las ceremonias de despedida y las muestras de apoyo que llegaron desde distintos sectores del medio artístico y de la sociedad. El asesinato de Juan Sebastián dejó de ser únicamente un expediente judicial. Se convirtió en una historia que miles de personas siguieron esperando comprender. Pero la respuesta no iba a encontrarse en los titulares publicados durante las primeras 24 horas. Iba a depender de una investigación que apenas comenzaba y que tendría que responder preguntas mucho más difíciles. ¿Quién disparó? ¿Por qué ocurrió el ataque? ¿Fue un hecho fortuito o existía un objetivo específico? ¿Había suficientes elementos para identificar a los responsables? Y bueno, entenderán que responder esas preguntas iba a llevar bastante tiempo. Y conforme avanzaban las diligencias, algunas hipótesis comenzarían a fortalecerse, mientras otras terminarían perdiendo sustento. Ese recorrido, mucho más complejo que las primeras versiones difundidas por los medios, es el que exploraremos en el siguiente capítulo, donde seguiremos paso a paso la evolución de la investigación y las conclusiones que realmente pudieron sostener las autoridades.
investigaciones que parecen avanzar en línea recta. Desde el primer día existe un sospechoso, aparecen las pruebas y poco a poco las piezas van encajando. Este no fue uno de esos casos. Lo primero que llama la atención al revisar el expediente público es que la versión inicial de las autoridades cambió en muy pocos días. Y no fue un cambio menor. Fue un cambio que modificó por completo la manera de entender lo que había ocurrido frente al bar The Grand Hotel en Cuernavaca. Durante las primeras horas posteriores al homicidio, la Procuraduría General de Justicia de Morelos difundió una reconstrucción preliminar basada en los testimonios disponibles en ese momento. Según esa versión, Juan Sebastián Figueroa y las personas que lo acompañaban llegaron alrededor de las 2:30 de la madrugada al establecimiento. Al intentar ingresar, personal de seguridad les negó el acceso. De acuerdo con la autoridad, esa negativa provocó una discusión verbal que fue subiendo de intensidad, hasta que uno de los hombres que se encontraba del lado interior de la entrada sacó un arma de fuego. Sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparó contra Juan Sebastián. La conclusión parecía relativamente clara. Una pelea, un altercado, una reacción desproporcionada, un guardia de seguridad convertido en presunto homicida. De hecho, la propia Procuraduría informó que el arma utilizada era de un calibre cuyo uso no correspondía a un guardia privado y anunció el aseguramiento del lugar para realizar peritajes de criminalística, fotografía, huellas y demás diligencias necesarias. Para el público, el caso parecía prácticamente encaminado. Pero dentro de la investigación comenzaron a surgir problemas. El primero tenía que ver con los propios testigos. Conforme fueron declarando más personas, algunas piezas dejaron de coincidir con la explicación inicial. Los investigadores entrevistaron a empleados del establecimiento, acompañantes de Juan Sebastián y otros presentes aquella madrugada. Y esas declaraciones empezaron a dibujar un escenario diferente. La pregunta ya no era únicamente quién había disparado. La pregunta era si el hombre que disparó realmente pertenecía al personal del bar, porque varios testimonios comenzaron a poner esa versión en duda. Días después, la Procuraduría reconoció públicamente que la investigación había tomado un rumbo distinto. El subprocurador Mario Vázquez Rojas explicó que los testimonios obtenidos hasta ese momento indicaban que el autor material del homicidio posiblemente no trabajaba como guardia del establecimiento, como se había planteado inicialmente. Ese anuncio cambió por completo el panorama. Si el agresor no era un empleado del lugar, entonces la hipótesis de una simple discusión con personal de seguridad comenzaba a perder fuerza. Las autoridades incluso realizaron una reconstrucción preliminar de la mecánica del ataque, utilizando esquemas elaborados a partir de las declaraciones de los testigos. Según esa reconstrucción, un hombre permanecía cerca del acceso al establecimiento mientras hablaba por teléfono celular. No parecía participar directamente en la discusión, simplemente estaba ahí, esperando. Cuando Juan Sebastián y su grupo llegaron a la entrada, comenzó el intercambio verbal relacionado con el acceso al establecimiento. En ese momento apareció el individuo que, de acuerdo con esas nuevas declaraciones, sería quien efectuó los disparos. Después huyó del lugar. Algunos testigos afirmaron que cruzó la avenida y abordó una camioneta que aparentemente ya lo estaba esperando. Si esa reconstrucción era correcta, el caso dejaba de parecer una riña espontánea y comenzaba a abrir la posibilidad de que el ataque hubiera sido planeado. Pero aquí conviene hacer una pausa, porque una línea de investigación no equivale a una conclusión.
Las autoridades fueron cuidadosas al explicar que esa posibilidad estaba siendo analizada, mas no demostrada. Y eso es una diferencia importante. Con frecuencia, cuando un caso recibe enorme cobertura mediática, el público termina recordando como hechos comprobados hipótesis que únicamente estuvieron sobre la mesa durante algunos días. En ese expediente ocurrió exactamente eso. Mientras la Procuraduría revisaba nuevas declaraciones, comenzaron a surgir distintas versiones en los medios. Algunas apuntaban a un homicidio premeditado. Otras hablaban de un conflicto originado horas antes en otro establecimiento. Incluso llegó a mencionarse la posibilidad de que el crimen pudiera tener relación con grupos delictivos que operaban en la región. Una línea que las propias autoridades reconocieron haber incorporado a sus investigaciones sin afirmar nunca que estuviera demostrada. En otras palabras, la investigación se abrió en varias direcciones al mismo tiempo. Eso suele interpretarse erróneamente como señal de desorden, pero en realidad significa que los investigadores todavía no cuentan con elementos suficientes para descartar escenarios. Cada hipótesis debe contrastarse con muchas pruebas y muchas terminan desapareciendo conforme va avanzando el expediente. Mientras tanto, la Fiscalía también enfrentaba un problema práctico. El responsable había escapado. No existía una detención inmediata. No había una persona presentada ante los medios como presunto responsable. Eso hacía que cada día, sin avances visibles, aumentara la presión pública. Ahora, otro elemento que llamó la atención fue el propio establecimiento. Luego del homicidio, el bar fue asegurado para permitir las diligencias periciales y poco después las autoridades municipales ordenaron su clausura por irregularidades relacionadas con las condiciones de operación y seguridad, además de facilitar la preservación de la escena mientras continuaban las investigaciones. Sin embargo, clausurar un negocio no resolvía el problema central. Seguía faltando el autor material del crimen. Conforme pasaban los días, Joan Sebastián mantuvo un perfil relativamente reservado respecto a la investigación. Su interés público se concentró en pedir justicia y esperar el resultado de las indagatorias, evitando convertir el caso en un enfrentamiento mediático con las autoridades. Mientras tanto, el expediente seguía creciendo. Declaraciones, peritajes, nuevos testimonios, comparación de versiones y una conclusión que cada vez parecía más evidente. La explicación inicial del caso ya no bastaba para responder todas las preguntas. Lo que comenzó como una aparente discusión en la entrada de un bar se había convertido en una investigación mucho más compleja. Y precisamente esa complejidad alimentó nuevas dudas. Si el agresor no era un guardia, entonces ¿quién era? ¿Esperaba realmente a Juan Sebastián? ¿El encuentro fue una coincidencia que terminó en tragedia o alguien había llegado con la intención de atacarlo? Esas preguntas dominarían la conversación durante meses. Algunas recibieron respuestas parciales y otras siguen formando parte de los aspectos más discutidos del caso. Y mientras la investigación avanzaba entre hipótesis, declaraciones y reconstrucciones, otra historia comenzaba a desarrollarse en paralelo. La de una familia que intentaba despedir a uno de sus integrantes mientras el país entero seguía cada nuevo detalle de un expediente que, lejos de simplificarse, parecía volverse cada vez más difícil de explicar. Hay casos que se vuelven mediáticos por la forma en que ocurrieron, y hay otros que además cargan con el peso de un apellido. El asesinato de Juan Sebastián Figueroa pertenecía a las dos categorías. Si la víctima hubiera sido un joven desconocido, probablemente la noticia habría ocupado algunas páginas en la prensa local de Morelos y, con suerte, un espacio breve en los noticieros nacionales.
Pero la víctima era uno de los hijos de Johann Sebastian, uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana. Eso cambió por completo la dimensión del caso. En cuestión de horas, decenas de reporteros comenzaron a llegar a Cuernavaca. Los micrófonos aparecieron frente al bar. Las cámaras siguieron los movimientos de la Procuraduría. Y prácticamente cualquier persona relacionada, aunque fuera de manera indirecta con la familia, comenzó a ser buscada para ofrecer declaraciones. La investigación seguía desarrollándose, pero el juicio mediático ya había comenzado. Y eso colocó a Johann Sebastian en una situación particularmente difícil. No solo acababa de perder a un hijo, también tenía que enfrentar un fenómeno que suele repetirse cuando una tragedia alcanza a una figura pública. Mientras una familia intenta entender lo ocurrido, el país entero exige respuestas inmediatas. Sin embargo, las investigaciones no avanzan al ritmo de los noticieros, avanzan al ritmo de las pruebas. Durante los primeros días posteriores al asesinato de Johann Sebastian decidió hablar públicamente. No fue una conferencia llena de acusaciones, ni un intento por señalar responsables antes de tiempo. Fue sobre todo el mensaje de un padre devastado. Pidió que las autoridades llegaran hasta las últimas consecuencias y rechazó que comenzaran de alguna manera, a construirse explicaciones sin evidencia. Aquella postura tenía una razón importante. Prácticamente desde el primer día empezaron a circular versiones que intentaban relacionar el asesinato con el crimen organizado. No porque existieran pruebas concluyentes, sino porque el contexto de violencia que vivía Morelos hacía que esa posibilidad apareciera una y otra vez en la conversación pública. La situación se volvió todavía más delicada cuando comenzaron a difundirse señalamientos que vinculaban indirectamente a la familia Figueroa con organizaciones criminales. Johann Sebastian respondió de manera directa y negó cualquier relación con el narcotráfico y expresó públicamente el dolor que le provocaban esas afirmaciones, recordando que no era la primera vez que enfrentaba ese tipo de acusaciones. Era un momento especialmente complicado. Por un lado, existía una investigación abierta. Por otro, crecían las especulaciones. Y entre ambos frentes estaba una familia viviendo un duelo. Mientras tanto, las autoridades seguían trabajando sobre distintas líneas de investigación. Incluso la posibilidad de una participación del crimen organizado fue incorporada como una hipótesis de trabajo, no como una conclusión. Los propios funcionarios aclararon que era una de varias líneas que debían analizarse conforme aparecieran nuevos elementos. Esa diferencia parece pequeña, pero es fundamental, porque una línea de investigación significa únicamente que una posibilidad está siendo revisada. No significa que haya sido demostrada. Con el paso de los días apareció otro elemento que alimentó aún más la confusión. En distintos puntos de Cuernavaca fueron colocadas narcomantas atribuidas al cártel del Pacífico Sur. En esos mensajes se hacía referencia al asesinato de Johann Sebastian y se ofrecía una explicación sobre el supuesto móvil del crimen. A primera vista, aquello parecía cambiar completamente el caso, pero las autoridades nunca tomaron ese mensaje como una prueba concluyente. Y había una razón muy sencilla. Las narcomantas no son, por sí mismas, evidencia judicial. Son mensajes cuya autenticidad, intención y veracidad deben analizarse con enorme cautela. Un grupo criminal puede atribuirse un hecho que no cometió, puede mentir deliberadamente, puede intentar desviar una investigación o puede decir la verdad. El problema es que un mensaje por sí solo no demuestra ninguna de esas posibilidades. Sin embargo, muchos medios reprodujeron esas afirmaciones como si resolvieran automáticamente el caso.
Y eso volvió a colocar a la opinión pública varios pasos delante de la investigación. Mientras la conversación nacional discutía posibles móviles, los investigadores seguían intentando responder preguntas mucho más básicas. ¿Quién disparó? ¿Quién esperaba fuera del establecimiento? ¿Quién conducía el vehículo utilizado para escapar? ¿Quiénes acompañaban al agresor? Esas preguntas seguían sin una respuesta definitiva y esa falta de certezas comenzó a generar frustración, no solamente entre la familia, también entre la sociedad, porque conforme transcurrían las semanas sin una detención, empezaba a instalarse la sensación de que el caso podía convertirse en otro expediente destinado a permanecer abierto durante años. Para Joan Sebastián, además, la tragedia tenía un significado todavía más profundo. No era la primera vez que despedía a un hijo asesinado. 4 años antes, en el 2006, Trigo Figueroa había muerto de un disparo al finalizar un concierto de su padre en Texas. Ahora la historia parecía repetirse. 2 hijos muertos, 2 investigaciones distintas, 2 familias obligadas a convivir nuevamente con el dolor y con la tensión permanente de los medios. Con el paso del tiempo, el expediente continuó avanzando, pero la intensidad de la cobertura comenzó a disminuir. Los programas especiales desaparecieron, las transmisiones desde Cuernavaca terminaron, los reportes dejaron de esperar frente a las oficinas de la Procuraduría. La noticia fue reemplazada por otras, como casi siempre ocurre. Para el público, el caso comenzó lentamente a desvanecerse. Para la familia, no. Porque hay una enorme diferencia entre dejar de aparecer en los titulares y dejar de vivir las consecuencias de un crimen. Mientras el país seguía adelante, la investigación continuaba buscando respuestas. Algunas llegarían, otras permanecerían incompletas. Y precisamente ahí se encuentra la última parte de esta historia. No en las especulaciones, no en los rumores, sino en lo que realmente quedó establecido con el paso de los años. Y en las preguntas que, incluso hoy, siguen sin una respuesta definitiva. Cuando ocurre un crimen que ocupa los titulares nacionales, el público suele esperar un desenlace casi automático. La detención, el juicio, la sentencia. Es el tipo de historia que estamos acostumbrados a ver en películas y series. El crimen ocurre en el primer acto y antes de que aparezcan los créditos, alguien termina pagando por lo que hizo. Pero la realidad rara vez funciona así. Y el asesinato de Juan Sebastián Figueroa es un buen ejemplo de ello. Conforme pasaron las semanas posteriores al homicidio, la intensidad de la cobertura comenzó a disminuir. Los noticieros dejaron de abrir con el caso. Las transmisiones desde Cuernavaca desaparecieron. Los periodistas que durante varios días permanecieron frente a la Procuraduría comenzaron a cubrir otros acontecimientos. Era algo previsible. La noticia había dejado de ser inmediata. Sin embargo, para los investigadores apenas comenzaba la parte más complicada. Resolver un homicidio no consiste únicamente en tener una hipótesis. Consiste en reunir pruebas suficientes para demostrarla ante un juez. Y ese es un estándar mucho más alto. A lo largo de la investigación, la entonces Procuraduría de Justicia de Morelos informó sobre distintos avances. Se realizaron entrevistas, se realizaron varios careos, se analizaron indicios, se reconstruyeron recorridos, se revisaron los testimonios obtenidos durante los primeros días y poco a poco comenzó a perfilarse la identidad de algunos de los presuntos participantes. Las autoridades llegaron a señalar públicamente a personas que consideraban relacionadas con el ataque e incluso ofrecieron recompensas para facilitar su localización. Eso hizo pensar que el caso estaba cerca de resolverse, pero identificar a un sospechoso no equivale a lograr una condena.
encontrarlo, detenerlo, presentar pruebas suficientes, sostener el caso durante un proceso judicial. Cada uno de estos pasos representa un desafío distinto. Y en este expediente varios de ellos nunca pudieron completarse de la manera que la sociedad esperaba. Con el paso de los meses aparecieron distintos reportes sobre presuntos responsables abatidos o detenidos por otros delitos. En algunos casos, las autoridades señalaron que determinadas personas podían haber tenido relación con el homicidio. Sin embargo, la información pública disponible nunca permitió construir una resolución judicial definitiva que cerrara todas las preguntas alrededor del caso. Esa diferencia es importante, porque una cosa es la línea de investigación que sigue una fiscalía y otra muy distinta es una sentencia emitida por un tribunal después de valorar todas las pruebas. En el caso de Juan Sebastián Figueroa, esa distancia nunca terminó de desaparecer por completo. Mientras tanto, su padre, Joan Sebastián, continuó con su carrera artística. Volvió a los escenarios, siguió componiendo, siguió cantando, pero en prácticamente cada entrevista aparecía tarde o temprano la misma pregunta. ¿Cómo se sigue adelante después de perder a un hijo? Y después de haber perdido 2, imagínense nada más. Quienes siguieron de cerca su vida pública recuerdan que el cantante hablaba de sus hijos con enorme frecuencia. No intentaba ocultar el dolor. Tampoco permitía que ese dolor definiera por completo su vida. Era una contradicción profundamente humana. Continuar trabajando mientras se carga una ausencia que nunca deja de sentirse. Años más tarde, la muerte del propio Joan Sebastián haría que muchas personas volvieran a recordar el caso de su hijo. No porque existieran novedades importantes en la investigación, sino porque la historia familiar volvió a ocupar espacio en los medios. Fue entonces cuando muchos redescubrieron un detalle que había quedado opacado por el paso del tiempo. El expediente seguía sin ofrecer ese cierre contundente que suele esperarse en un crimen de tanta relevancia. Y quizás ahí reside una de las razones por las que el caso continúa despertando interés. No porque esté rodeado de teorías extraordinarias, no porque esconda una conspiración, sino porque representa una realidad mucho más común y mucho más incómoda, la de los homicidios que, aun siendo ampliamente conocidos, nunca consiguen responder todas las preguntas que dejaron detrás. Con frecuencia imaginamos que las investigaciones funcionan como un rompecabezas, que tarde o temprano aparece la última pieza y todo cobra sentido. Pero existen expedientes donde algunas piezas simplemente nunca aparecen, y entonces el panorama queda incompleto. No porque las autoridades hayan dejado de investigar necesariamente, sino porque la evidencia disponible nunca alcanzó para reconstruir toda la historia con la claridad que cualquiera esperara. Eso obliga a hacer una distinción que pocas veces aparece en las conversaciones públicas. Una cosa es que un caso tenga avances. Otra muy distinta es que pueda considerarse plenamente esclarecido. En el asesinato de Juan Sebastián Figueroa hubo avances, hubo líneas de investigación, hubo personas identificadas, hubo operativos, pero también permanecieron interrogantes que siguen formando parte del expediente histórico del caso. Y quizá esa sea la conclusión más honesta que puede ofrecer un documental. No inventar respuestas donde la realidad no las produjo. No presentar hipótesis como certezas, ni convertir rumores repetidos durante años en hechos comprobados. Porque el deber de una reconstrucción documental no es ofrecer el final más satisfactorio, es ofrecer el más verdadero. Y en esta historia, la verdad es que la violencia terminó con la vida de un joven de 27 años. Cambió para siempre la historia de una familia y dejó una investigación que nunca alcanzó a disipar por completo todas las dudas que surgieron aquella madrugada de julio de 2010. Por incómodo que resulte admitirlo, ese también es un desenlace, uno mucho más frecuente de lo que nos gustaría. Hay casos
que terminan con una sentencia, otros con una confesión y algunos simplemente dejan de aparecer en las noticias. Eso último fue lo que ocurrió con el asesinato de Juan Sebastián Figueroa. Con el paso de los meses, el interés de los medios se desplazó hacia otros acontecimientos. Las cámaras abandonaron Cuernavaca, los titulares cambiaron y el caso dejó de ocupar el espacio que había tenido durante aquellos días de julio de 2010. Pero que una historia desaparezca de la conversación pública no significa que haya terminado para quienes la vivieron. Para la familia Figueroa, la pérdida siguió estando ahí, mucho después de que el país pasara a la siguiente noticia. Joan Sebastián continuó cantando, componiendo y subiéndose a los escenarios, pero lo hizo cargando una ausencia que nunca dejó de acompañarlo. Quienes escuchaban sus entrevistas podían notar que detrás del artista seguía hablando un padre que había enterrado a un hijo sin obtener todas las respuestas que esperaba. Y quizá esa sea la parte más incómoda de este caso. No hubo un desenlace perfecto. No apareció una verdad absoluta capaz de responder cada pregunta que surgió aquella madrugada. La investigación avanzó, siguió distintas líneas, identificó posibles responsables y reunió elementos importantes. Pero el expediente nunca ofreció ese cierre contundente que solemos esperar cuando escuchamos una historia de este tipo. A veces creemos que la justicia siempre llega, aunque tarde. La realidad nos ha demostrado que no siempre ocurre así. Hay investigaciones que logran reconstruir casi todo. Otras consiguen apenas una parte. Y algunas dejan espacios vacíos que con el paso del tiempo ya nunca pueden llenarse por completo. Por eso, más allá del apellido Figueroa o de la fama de Joan Sebastián, este caso habla de algo mucho más amplio. Habla de la fragilidad con la que una vida puede cambiar en cuestión de segundos. Habla del dolor que permanece cuando las cámaras se apagan y también de los límites que tiene cualquier investigación cuando las pruebas no alcanzan para responderlo todo. Quizá el mayor aprendizaje no está en intentar construir una explicación donde no la hay, sino en aceptar que en ocasiones la realidad es menos satisfactoria que la ficción, porque las películas necesitan un final. La vida, muchas veces, no. Y así es como damos por concluido este caso, cortito, pero bastante interesante, de Juan Sebastián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián. Espero que este caso les haya gustado, que lo hayan disfrutado, pero sobre todo, que esta noche hayamos aprendido algo nuevo, que el caso nos haya dejado una buena reflexión. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Ya saben que me pueden seguir, suscribirse y compartir mi contenido desde YouTube. Para mí es muy importante que se suscriban a mi canal. Si se pierden alguno de los en vivos, en mi canal siempre los van a tener disponibles. A ustedes solo les cuesta un pequeño clic y para mí eso significa un montón. Cada clic, cada suscripción, cada reacción, cada comentario, cada visualización, cada vez que comparten mi contenido, yo puedo llegar a más personas. Así que encarecidamente, si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse y compártanlo con la gente que crean que les puede interesar. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y también estoy en Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme, suscríbanse y compartan y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas, datos históricos, datos curiosos,
historias de mis seguidores y cuentos cortos de terror y más, pueden entrar a mi canal de WhatsApp y seguirme. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!